fue que le agarró y dijo como que tú no me das paz ni me das tranquilidad, yo no puedo estar con alguien que no me dé paz ni tranquilidad. Y me hizo sentir, o sea, como la cosa más insignificante del mundo. Si yo lo tenía cerca, era demasiada paz, pero ya él no estaba y era toda esta ansiedad, toda esta dependencia emocional 100%. Amiga, ¿esto no es qué? Esto no es un podcast. Esto es la conversación de la conversación. De las 500 conversaciones que tenemos siempre. Pero la verdad, si somos honestas, esta no es la conversación de la conversación, esto va a ser un story time. Muy divertido, por cierto, es muy esperado por ir ahí. Total, es importante. Voy a empezar esto haciendo un asterisco. Bueno, primero tú eres María Teresa López, yo soy Iraí López, nunca decimos nuestros nombres, pero ajá. Y no somos hermanas ni primas. Exacto. Voy a empezar esto poniendo un asterisco, que esto lo pedí yo. Esto es un tema pedido por mí, tengo como, no sé cuándo empezamos con esto, como en septiembre, noviembre, no me acuerdo. Bueno, pues desde ese momento estoy yo, este tema, así que María Teresa me está cumpliendo un sueño. Haciendo. Pues sí, hoy vamos a hablar completamente sobre un tema que a mí me parece muy importante, por eso insistí tanto, que es ¿qué pasa cuando te pierdes en tu propia relación? Cuando pones las cosas de tu pareja por encima de las tuyas, ya, o sea, pueden haber mil factores por los que eso pasa, pero cuando te pones a ti por debajo, cuando todo lo de esta persona va primero y de alguna manera estás presa en tu relación, estás perdida en una relación donde lo importante, al menos para ti, yo no estoy hablando de la otra persona, al menos para ti es la visión de la otra persona o lo que le pasa a la otra persona. ¿Cómo se va a llamar esta persona en nuestra historia, amiga? Por favor, cuenta. Mario Casas, ese es nuestro personaje principal en la historia del día de hoy. Mario Casas. Ojalá hubiera sido Mario Casas, pero bueno, no importa. No, amiga, porque capaz no tendrías un recuerdo tan grato de Mario Casas. No dicen a los ídolos, no hay que conocerlos mucho porque luego pero se fue le Mario daña. Casas, mismo que Mario Casas hubiera sido un vampiro emocional a esta persona. Así que... Bueno, ok, Mario Casas. Muestra tu taza, amiga. Es que todavía no genuinamente. Okay. Tenemos que... ¡Qué hermosa taza! Muy bonita tu taza. Ok, ya. Ajá, ahora sí para ir al tema. Te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Bajo qué contexto, o sea, cuál era el contexto de tu relación en el que tú sientes, o por el que tú sientes que te empezaste a perder? ¿Cuál era la dinámica de tu relación? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué le pasaba a él? ¿Qué te pasaba a ti? Que tú sientes que te perdiste dentro de la pareja. ¡Wow! Creo que sí vamos a tener que hacer las preguntas antes, mi vida, porque siempre me quedo y que... digo, ¿Minutos para pensar? sí, ok, vamos a volver a repetirlo en mi cabeza, ¿en qué momento sentí que me perdí? Así que, ¿qué era lo que pasaba en tu relación? ¿Qué le pasaba a él que tú sentías que lo de él era más importante? ¿Qué te pasaba a ti? ¿Qué era lo que pasaba ahí que tú decías, me perdí? Bueno, antes que todo esto, quiero aclarar que no era, o sea, todas las cosas que hice o como yo tomaba quizás las acciones o lo que sea, no era algo que él hacía hacia mí, ¿ok? Era mi manera de actuar ante estas situaciones. No, o sea, como que nunca fue de parte de él que me exigía cosas o me hacía hacer nada de esto, ¿ok? Esto simplemente era mi manera quizás de actuar en pro de lo que yo pensaba que era mi relación ideal en ese momento, se podría decir. Siento que el momento en el que empecé a sentir que me perdía, o no sé si la palabra es perdía, pero como que decía como que, ay, yo tengo que hacer esto era lo diferentes que eran nuestras vidas. Eran completamente diferentes y no lo quiero decir como que yo tenía una vida mejor que la de él, pero yo tenía experiencias de vida totalmente diferentes. O sea, yo soy una muchacha. Yo soy sumamente familiar, yo soy hogareña, yo con mi familia mis hermanas son, mi mamá y mi papá son, o sea, y mi relación con mi mamá es una de las cosas que más amo en mi vida. Y esta persona, no. O sea, es una persona cero familiar, es una persona
cero pegada al afecto, a la empatía quizás que te dan tus amigos, tu familia, lo que sea, ¿sabes? Que para mí ese es mi centro. O sea, mis centros son personas, son sentimientos, para él su centro era esto, porque nunca tuvo esto. Entonces, yo sentía que mi deber era enseñarle que esto era importante. O sea, que el tener una relación con tu mamá, el hablar con tus tíos, o sea, el núcleo familiar que tuvieras era importante. El núcleo de amigos, o sea, tu red de apoyo era importante. Y para esta persona obviamente no lo era porque venía quizás de un hogar donde no vivió cosas chéveres, donde no tuvo experiencias que para él fueran gratificantes, y eso mismo hacía que para él ese tipo de cosas fueran rarísimas. Era como que, ¿sabes? Quizás él no entendía lo cercano que yo era a mi familia. Entonces yo pensaba en mi cabeza que yo voy a enseñarte que esto sí es chévere. O sea, yo voy a enseñarte que la Navidad sí es bonita. Yo voy a enseñarte que los cumpleaños sí se celebran. Yo te voy a enseñar que es una reunión familiar. Te voy a enseñar cómo es mi núcleo y para que tú seas parte de él. Como todo este tipo de cosas. Porque yo sentía que al yo tener eso y él no, era como que bola, ¿sabes? Como que como tú vives esas cosas y él no, pobrecito, mira por todo lo que pasó, no sé qué cosa. Como que yo lo ponía en un lugar de víctima para yo poder como, no sé si, sí, salvarlo, cuidarlo, demostrarle y un montón de cosas más. Como protegerlo, como darle ese amor que yo creo que tú te tienes que tener y no tienes. Ajá, tal cual. Exactamente. Sí, era como el yo te salvo, no pasa nada, yo te salvo. Yo estoy ahí. No sé, era una persona que maldecía demasiado como las situaciones. Cualquier cosa, o sea, te estoy hablando que por cualquier cosa él, y yo lo entendía porque decía, claro, es que él ha pasado por este tipo de cosas y tú no lo has pasado, María Teresa, entonces ¿cómo tú lo vas a entender? Entonces era como que, no pasa nada, mira, o sea, este es el camino, no pasa nada, mira, aquí estoy, no pasa nada. Era como, yo tomé en cierto punto mi lugar en esa relación era de querer salvar a alguien. La cosa está en que él quería ser salvado. Okay. ¿Y en qué momento sientes que eso te empezó a pesar? O sea, porque yo me imagino, por lo que tú dices, que al principio más bien era como una sensación gratificante, es como, ven que te quiero mostrar mi familia y mira, la pasaste bien, ¿sabes? Como, lo bonito que se siente dar, cuando tú das un regalo y la otra persona lo recibe bien, es como, qué emoción. ¿En qué momento dar ese regalo, todo este contexto que hemos hablado, para ti ya no se estaba sintiendo bonito, sino como un peso, como que te estaban jalando hacia abajo? Me acuerdo clarito de ese momento porque teníamos ya 2 años, sí, teníamos ya 2 años, fue en noviembre del año en que cumplimos 2 años. Y recuerdo que yo estaba con una amiga, una de mis mejores amigas, que quiero muchísimo y que vamos a tener un día en este podcast, que es Dil. Espero que Dil vea esto y diga, ay, qué horror, María Teresa, pero ya lo dije. El punto es que estaba con Dil y le dije, ¿sabes qué? A veces siento que no puedo más con Mario. Yo casi iba a decir el nombre, gracias a Dios se puso y ya yo iba directo para el nombre. Yo le dije, ¿sabes qué siento? Que no puedo más. Y ella me miró como que en qué sentido. Yo le dije como que me siento demasiado pesada, me siento demasiado cargada. Wow, siento que me consume primera vez que decía eso en mi vida, ese término. Yo decía como que me siento que me consume mentalmente. También cabe acotar que esto obviamente probablemente tenga un poquito que ver porque yo lo concienticé, y es que ese año a nivel personal para mí y familiar fue un año muy difícil. Y fue muy difícil y muy complicado para mí, y él nunca lo supo. ¿Sí? ¿Por qué? Mi dinámica en las cosas que quizás me pasaban que me podían afectar, que digamos estuvo medio complicado, era no contarle ese tipo de cosas a él, porque uno, yo concebía que él no lo iba a entender, y dos, él lo iba a minimizar, porque a él le pasan cosas peores. Entonces, ojo, estoy aclarando que esto es algo que está en mi cabeza, no es que él me decía, es que tú eres, no,
creo que no. A lo mejor un día concientizo y digo que, bueno, alguna vez me dijo esto, qué bueno, pero ahorita no me acuerdo. Pero yo estaba pasando por un año demasiado complicado a nivel familiar y ya no, chama, o sea, era lidiar con lo que yo estaba pasando en mi cabeza, en mi casa, y lidiar con esto que era como, pero ¿cuándo será el día en que tú vas a ver algo bien? O sea, ¿cuándo será el día en que tú de verdad vas a agradecer? Y yo me acuerdo que yo siempre le decía, como que, sabes, tienes que agradecer los procesos que te pasan. Esto es algo que va a pasar. Esto literal, yo siempre le decía, esto es algo que va a pasar. Yo entiendo que es complicado, yo entiendo que incluso para ti a veces sea injusto, yo entiendo todo y que te sientes que sí en el piso, pero te lo prometo, yo te lo juro que eso va a pasar. Tú eres una persona, ¿sabes? Como ayudándote, alentándote, impulsándote, y de verdad se lo decía genuinamente porque yo sabía que era lo que iba a pasar. Y obviamente él nunca lo veía, él siempre era, o sea, estoy hablando como desde cuando no tenía trabajo, que yo metiendo 500 currículum por él, lo acompañaba a las entrevistas, no sé qué cosas, ¿sabes? Como que todo ese tipo de cosas, él no abrazaba tanto los procesos. Y yo soy de abrazar procesos, yo soy de vivirlos, de transitarlos, él no. Probablemente es que somos personas completamente diferentes también. Entonces, ese noviembre, recuerdo que le digo a Dil, me siento agotada mentalmente, o sea, siento que, Dios mío, no puedo, o sea, es como que siento una carga y todo el tiempo pesa más y ya no sé qué más hacer. Y no recuerdo muy exactas las palabras de Bill, pero me acuerdo que ella sí me dijo algo como, deberías hablarlo con él y soltar quizás un poco, y la verdad yo nunca lo hice, o sea, yo nunca lo hice porque yo sentía que era como que flaquear, entonces era como que yo me sentía mucho en esta relación, como que yo tenía que demostrar que yo soy esa jeva, ¿Sí? cuando en realidad no debería ser eso. Y de ese momento en adelante, pese a que se lo dije a Bill y nunca se lo dije a él, todo lo que empecé a hacer con él, en mi cabeza, siempre fue como, esta es la última vez que voy a hacer esto. Incluso esa Navidad fue como que esta es mi última Navidad con él. Ese 14 de febrero, este es mi último 14 de febrero con él. Y ya yo a partir como de cierto momento, empecé a exteriorizar, no de buena manera, el cómo yo me sentía, pero es que llegó un punto en que lo pienso ahorita, que yo estaba tan abrumada mentalmente de todo, del peso que yo sentía en esto, que yo me volví una persona, se podría decir que como muy insoportable, ¿sabes? A mí todo me fastidiaba, todo me molestaba, todo estaba como muy, muy de a toque. Y era porque de verdad yo no podía, literal, no podía más, amiga. O sea, mentalmente estaba, a mí nunca se me va a olvidar esto, que estoy hablando mucho, ¿verdad? No, es tu historia. ¿Quién va a hablar? A mí nunca se me va a olvidar esto, volviendo al tema cuando le decía lo de los procesos y todo esto, que fue el último 31 que pasamos juntos. Íbamos a casa de una de mi tía, y mi tía vivía que si en Charallave, en Valles de Chara, o sea, ahí para Charallave era que, Charallave, pero bueno. Y él iba con nosotros los 31. Y él ese 31 como que no se llevó un cambio de ropa, ¿sabes? Se llevó como solo un jean y una camisa y como que el jean se le rompió. Y él la perdió, o sea, él estaba histérico, furioso, o sea, estaba como, y yo me sentía súper culpable, yo decía, Dios mío, entonces, y me acuerdo que yo le dije, me acuerdo clarito, le dije, yo entiendo que estés molesto, yo entiendo todo este tipo de cosas, pero eso no resta quizás lo que vamos a pasar ahorita, que es año nuevo, que es, ¿sabes? Es solo un jean. Tú el año que viene vas a tener 500 jeans, ¿me explico? Es como que no te quedes ahí. Y él obviamente no lo veía, él obviamente estaba, y yo tan, pero, y o sea, y literal, el año siguiente, que ya no estábamos juntos, thank God, 500, ¿sabes? Era como que todo lo que yo decía que iba a pasar, como que confía en el proceso, tú de verdad salió de eso, 500 pantalones, una vida diferente, era como, mi vida iba a pasar. Sí, me parece curioso, esto no lo hemos mencionado aquí, pero lo hemos hablado tú y yo, que por lo que entiendo, quiero ser muy respetuosa en la manera en la que abordo, porque es tu relación y es de otra persona, como Tranquilo. que la entrevistadora, soy yo. eh, ahí te quedaste pegada, no escuché lo último. El darle play.
Dale, pues. Eso, que además, por lo que entiendo, tú tenías como ciertas inseguridades. O sea, por lo que me estás diciendo, entiendo que en esa relación conociste un lado tuyo que era como inseguro, si se quiere. Y además, por lo que dices ahora, siento que incluso podías ser inseguro hasta de tu propia historia de vida. No sé si esto lo has dicho ahorita, pero en algún momento, por lo que me has comentado, es como sentir también un poco de culpa porque mi vida tuvo más oportunidades, porque tengo una red de apoyo más, no sé, ¿sabes? Como para lo que tú consideras positivo, era como que tu vida había tenido cosas diferentes, pero a tu punto de vista, más positivas que las que tuvo él y de repente también sentir culpa de eso. Es como, entonces, cuéntame tú, siento que se te mezclaron como dos grandes inseguridades. Uno, las inseguridades de la relación en sí, de las dinámicas que tenían ustedes, y dos, las inseguridades, porque mi historia no tiene tanto valor como la tuya, porque tú has vivido más, porque tú has necesitado más, entonces yo como que me voy apagando en el medio del mar de inseguridades que tengo. Tal cual. Sí, voy a hacer, no sé si es un inciso, pero creo que va con lo que acabas de decir. Me vino el recuerdo a la mente, así que yo me acuerdo que cuando nosotros terminamos, cuando pasa todo este tema, nosotros no terminamos, o sea, terminamos como todas las relaciones que terminan. Creo que en el proceso de terminar o en lo que transitas después de terminar, no fue tan tedioso quizás para los dos en muchas cosas. Creo que fue como muy un proceso normal en algún momento. Luego sí hubo puntos que fue como, es momento de odiarte un rato, mi vida. Pero bueno, recuerdo que tuvimos una conversación y él me dijo estas palabras, a mí no se me va a olvidar tampoco nunca. Y él me dijo como que tú no entiendes que cuando tú y yo terminamos, toda mi vida se acabó. O sea, yo estaba solo. En cambio tú tenías a la gente que siempre has tenido, mientras yo estaba solo. Tú tenías a esas personas que siempre han estado contigo, tú tenías a todos tus amigos, a tu familia y todo eso, yo estaba solo, yo me quedé solo. Yo tuve que aprender a volver a hacer las cosas que yo hacía, pero solo. ¿Sabes? Me dijo básicamente como que yo tuve que aprender a nacer, yo tuve que volver a nacer y aprender cómo andar solo. Y yo me acuerdo que yo lo miré y yo le dije... ¿Para que me terminaste? No, mentira. No, Casi mentira, que le digo, mentira. ya soy feliz, pero bueno, ya no. Yo agarré y le dije que a mí me da mucha risa cómo él daba por hecho mis procesos. Yo le dije como que a mí me encanta que tú creas que tú porque me conoces o porque estuviste conmigo, tú intuyes cómo fue todo y ya. Le dije, y fue cero así. Le dije, sabes, yo tuve que despegarme de mi red de apoyo, yo tuve que pagarme un rato largo de mi gente alrededor para poder escucharme yo, saber cómo me sentía yo y vivir ese momento, aunque sea un momento yo, para después poder hablarlo con mi gente. Porque incluso contigo no lo hablo inmediato. O Nada sea, inmediato. con nadie lo hablé inmediato. Yo necesitaba ese momento conmigo para poder saber cómo lidiar con eso. Y le dije, o sea, no se lo dije como te lo estoy diciendo a ti, pero le dije como que me da risa que tú, lo primero que dije sí se lo dije, y le dije, yo no me apoyé en mi red de apoyo, yo no me apoyé en mi gente cuando pasó esto, yo estuve yo sola. Y después le dije, y agradezco a Dios, a la vida y a todo lo que me ha tocado vivir, a la gente que tengo a mi alrededor, que cuando decidí ya no hacer este proceso sola, ellos estuvieron ahí, porque sí tengo mi gente y soy agradecida de tenerla, y está bien tenerlo. O sea, eso no hace que mi camino sea más fácil. Eso por un lado. Ahora entrando un poquito más a la pregunta que me hiciste, sí, obviamente en esta relación se activó en mí uno de se podría decir como cosas internas, ¿no? Porque era literal algo interno que yo tenía allí y él lo que hizo fue, ¡puf!, lo prendió otra vez. Y eso es el sentirme insuficiente ante las cosas, el no sentirme capaz, el sentir que siempre que tengo que dar más y más y más para llegar a no sé dónde, pero para llegar. Y él activó eso en mí.
O sea, yo vivía en una relación donde yo sentía que todo el tiempo yo tenía que dar más y más y más y más para hacer esa jeva. ¿Cuál jeva? No sé, pero para hacer esa jeva que él quería. Vuelvo a aclarar que eso es lo que está en mi cabeza. No es como que él nunca me dijo, sé esta mujer, para nada. Incluso cuando terminamos, él me dijo como que, sabes, que todas las ridiculeces que dicen, y fue como, él me dijo como que yo siempre, en toda la relación, intenté ser el hombre ideal que te llegara a lo que tú eres. Y a mí eso me hizo como, puff, porque yo decía, pero si toda la relación yo estuve ahí como que llegando para que tú por favor dijeras que sabes, pero ok, somos personas diferentes, cabezas diferentes, y entonces obviamente él activa ese botón en mí de sentirme súper insegura, incapaz, insuficiente y todo esto, y en mi cabeza lo tomo como yo tengo que ser esa chama, yo tengo que ser suficiente, yo tengo que estar para las que sé, yo tengo que resolver lo que sé, yo tengo que dar y estar, y yo tengo, y eso fue creo que una de las cosas donde me perdí muchísimo más, porque yo nunca había pasado por esto, ¿ok? O sea, yo siempre, antes de él, mi relación anterior fue una relación súper de chamos universitarios, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero una persona que nunca me hizo sentir menos, nunca me hizo sentir, o sea, era una persona que literal, no voy a decir que me idolatraba, pero yo era su prioridad en muchas cosas y él lo hacía saber. O sea, él nunca, o sea, esa herida él nunca la tocó. En cambio, Mario, en la relación, como muy poco tiempo de empezar, sí la tocó y eso se quedó prendido en mí, pero un rato bastante largo, incluso hasta después de terminar. Y Porque la era algo con lo tocó. que yo lidiaba. Si es algo que ¿Ah? quieres Claro, contar, si no, no. ¿por qué la tocó? Ay, Dios mío, voy O a sea, tomar agua. si lo quieres No, decir, si no, no pasa nada. él empezó a hablar con una chama y a mí nunca me vio, o sea, amiga, entiendo que a lo mejor la gente cuando vea esto ya como que, normal, lo siento, para mí no era normal en ese momento y no lo es todavía y nunca había pasado por esto, o sea, fue mi segunda relación súper seria. Y él empezó a hablar con una chama y empezó a hablar de una manera que yo me quedé como, ¿qué? Esto es real, o sea, esto de verdad, esto no solo pasa en la serie, esto es en serio que... Y me hizo sentir, o sea, como la cosa más insignificante del mundo, me hizo sentir como súper insuficiente, yo sentía que yo tenía que llegar a ser quizás hasta como ella, yo sentía que era como que si ella no la conoce y mira lo que le está diciendo, entonces yo ¿qué tengo que hacer yo para que soy su novia, él me diga estas cosas o haga estas cosas? Creo que es Entonces, importante poner en contexto las edades, sí, porque claro, uno cambia mucho con la edad. ¿Qué edad tenías en este claro, momento? en ese momento tenía 21 años, 21 años, ¿Y él probablemente tenía? 20, 20, la misma edad que yo. Si yo tenía 21, quizás él tenía 20, nos llevamos 6 meses. No sé si era 20 o 21, pero esto es por ese rango de edad. Entonces, el que él hiciera esto, despertó en mí esa inseguridad que estaba dormida desde hace muchos años, obviamente, de quizás de la primera vez que María Teresa se sintió quizás pequeña, que no se sintió suficiente en una situación y la despertó completamente. Obviamente eso lo traté en terapia como para llegar al origen de y el por qué me pasaban este tipo de cosas, porque así como lo hizo él, me iba a pasar en cualquier situación donde me hicieran sentir así. No necesariamente que les ponga una chamba, pero ante cualquier situación que reflejara eso en mí, se iba a proyectar esa inseguridad. Y en el caso de él fue esta, que toda mi relación me sentí de esa manera, incapaz, insuficiente y todo ese tipo de cosas. Y era como que tengo, porque tengo, ¿sabes? Pero Era había algo esto. que él hacía diariamente, o sea, diariamente me refiero como que una dinámica de relación que a ti te tocara el botón, o eran estas que son importantes, no le estoy bajando el perfil a que hablara con otras personas, pero mi pregunta es como, Okay. ¿eso pasó esa vez que habló con otra persona, o si en algún momento habló con otra gente y te enteraste? ¿O había una dinámica en la relación? No sé, por ejemplo, ay, me felicitaron en el trabajo, ay, pero es que eso es fácil, ¿sabes? A eso me refiero, como habían dinámicas en la relación que te hicieran, que te siguieran tocando ese botón de alguna manera. No, o sea, porque fuera de esto, creo que lo único que me tocó ese botón
era el tema de que hablara con otra persona como lo habló, y en repetidas oportunidades, cuando hablaba con otras personas, que tampoco es que hablo con tantas personas, me encanta que lo estoy usando aquí, pero sí hablo O con sea, fue varias, pocas veces. y creo que era eso. Y obviamente eso activaba en mí era eso, era mi inseguridad. Probablemente también, ¿sabes? Tenía 21 años, es una chama que puede tener complejos e inseguridades de otras mujeres, de otras cosas, y en ese momento creo que para mí era lo normal. Porque fuera de esto, ojo, él era una persona que creía más en mí de lo que creía yo. Y es contradictorio para cómo me hacía sentir estas acciones, obviamente. Pero no había algo diario que te dijera que él lo tocara. O sea, siento que en las cosas que yo me sentía mínima, tenían que ver siempre con un tema de chamas o de que él hiciera comentarios tipo de mujeres o lo que sea, porque eso sí me sentía que en ese momento era algo a lo que yo era muy susceptible. Ok, porque, a ver, voy a ver cómo formulo esto. Aquí en estos videos hemos hablado de las cuestiones de percepciones. La percepción que yo tenía, yo los conocí, bueno, te conocí a ti cuando estabas iniciando con él y como que de alguna manera fuimos amigas cercanas durante esa relación. Y la percepción que yo tenía era como María Teresa es una chama como súper centrada, pero a lo que voy concentrada es como súper clara en su cuestión, que no se cala tonterías de nadie, que si está molesta va y lo dice, ¿sabes? Como que, sí, esta chama como que manda de alguna manera en la relación, que se da su lugar, que yo, de hecho me acuerdo alguna vez te molestaste con él, no me acuerdo por qué, y se sentía en la radio, o sea, es como María Teresa y este muchacho estaban peleados, no me acuerdo por qué ese día estaba en la radio. Pero whatever, el punto al que voy es que esta era como mi percepción, es como una chama que no se calla cosas, que ella se da su lugar. Y luego, de esto me enteré yo la semana pasada, han pasado 85 años. La semana pasada cuando estoy hablando contigo y me estás contando pues estas mismas cosas, que él había hablado con otra gente, de hecho entiendo que una vez, bueno, al menos es la que tengo en la mente, alguna vez habló con alguien más, tú te enteraste y nunca le dijiste. Que tenías como todas estas inseguridades y que tu historia de vida era como la ponías más chiquita porque es que la de él, ¿sabes? Como que todo era en pro a él. Y eso contrasta muchísimo con la María Teresa que yo tenía en mi mente, pero al final, bueno, son percepciones, ¿no? ¿Por qué, o sea, qué pasaba en ti que al ver estas cosas no reaccionaba? O sea, ¿por qué te mantenías en un lugar con una persona que hablaba con otras muchachas? O sea, muchachos, suena como con otras pavas bellas. Sí, o sea, ¿por qué quedarte ahí? ¿Por qué no decirlo? O sea, era como, tengo como este contraste de lo que tú me estás diciendo y lo que yo veía. Sí, total. Bueno, yo creo que sí, quizás sí se exteriorizaba que yo era como la chama está fuerte, porque la verdad yo soy una persona que dice las cosas como las piensa, como las siente y todo esto, y en muchas cosas de mi relación lo hice, y en esta no, porque yo sentía que loca. Yo veía eso como, mira qué loca, qué horror, ay, me pasé. Pues, Pero es que yo sentía, amiga, es que yo decía como que no pasa nada, esto me duele, pero es que él se va a dar cuenta que yo soy la chama de su vida. Era como, y eso me volvía nada, eso me hace sentir tan mal, pero tan mal. Pero yo igual lo único que decía era como que es que él se va a dar cuenta que yo soy la chama de su vida. E incluso yo recuerdo que, por lo menos la primera vez que fue cuando pasó todo esto con Captures, con todo el show y toda la novela, la primera vez de lo que pasó, él me dijo como que él sabía que tenía que luchar demasiado por mí, porque él sabía que yo era una chama que valía demasiado, porque yo era sumamente diferente a él y él no me llegaba ni siquiera a los tobillos y todo este poco de cosas, ¿no? Y yo me quedaba como, en mi mente, me quedaba como, ¿por qué estás haciendo estas cosas y actúas de otra manera, sabes? Y era como, tú no tienes que decirme a mí que tú no me llegas a los tobillos solo porque estás hablando con otra jeva.
es como excusar la situación. Pero yo sentía en mi cabeza que era como, ok, este tipo de cosas están pasando porque él se tiene que dar cuenta que yo sí soy la chama, obviamente. Que esto es como que, ajá, pero él tiene que darse cuenta que yo soy esa jeva, pues, y punto, yo lo soy. Y obviamente me sentía chiquitita, me ponía pequeñita en esas situaciones y me hacía sentir súper mal, pero mi manera de enfocarlo era como que yo te voy a demostrar que yo soy esa chama. Yo te voy a demostrar que te tienes que sentir demasiado mal de lo que estás haciendo porque yo soy esa chama. Y no, Incluso yo me no sé acuerdo por qué. que hubo una vez que fue la vez que te dije que yo no le dije nada, pero que mi actitud era totalmente diferente, que yo estaba demasiado diferente. Y, y como que de cierta manera, no es que de cierta manera, sin decirle nada, como que fui como dejando que él se diera cuenta como que algo vio, algo, ¿sabes? Y recuerdo que un día fuimos a un evento de un amigo de él y luego yo llegué a mi casa, igual yo seguía sumamente rara, era como sumamente todo. Y él me mandó un mensaje, primera vez, eso te lo dije la semana pasada, primera vez que ese hombre me mandaba un testamento de cosas, diciéndome un montón de cosas, porque yo siento que él sabía como que si hice algo, si se dio cuenta de algo, lo que sea. Y me acuerdo que allí me dijo, tipo, que yo era la chama de su vida, que yo era la chama con la que él había decidido estar, que incluso era la única chama que conocía a su mamá, que un montón de cosas, que lo disculpara si en algún momento fue un idiota o hizo algo, pero que nunca es adrede, que no sé qué cosa. Entonces, a mí esas migajas, porque al final son migajas, me decían ver como que a veces él se está dando cuenta, Machi, él sabe que soy, y dije que mi vida, ojo, vamos a aclarar nuevamente, tenía 21 años, casi 22 probablemente en ese momento, era una chama, tenía una mentalidad completamente diferente, quizás yo tenía que haber pasado por todo esto para aprender a poner límites, porque soy una persona que hasta el sol de hoy está aprendiendo a poner límites, pero esa era mi razón, básicamente. El no decirle nada, el no quizás volverme loca, el no ser la María Teresa, era él, es que él se va a dar cuenta que yo soy esa chama. O sea, es como que él se convirtió, Mario en algún momento se convirtió en tu reto personal en todos los sentidos. O sea, era como tu proyecto. Mi Era la proyecto, persona a la que tú le ibas a enseñar lo que es la vida, con una red de apoyo, la importancia de la familia, como todo esto. Y además es la persona a la que sí, es la persona a la que le vas a demostrar que soy yo y que me tienes que respetar. Pero el respeto no es tácito, no es como que me vas a respetar porque soy tu novia, es que me vas a respetar porque es que te vas a dar cuenta de que no solo soy tu novia, es que soy la chama con la que tú quieres estar. El proyecto, misión, visión, valores, la tesis. tal y cual. Mi tesis de grado fue él, definitivamente. Y por qué se acaba la relación, o sea, en qué momento eso dejó de funcionar. Dejó de funcionar cuando era yo la que ya estaba en un hueco en el que no tenía ni idea de cómo salir. O sea, dejó de funcionar cuando el hueco se exteriorizó y él no supo qué hacer, porque nunca se enteró, porque él nunca lo vio, porque nunca le importó, la verdad. O sea, si nos ponemos a ver, es que nunca le importó. Obviamente él estaba demasiado cómodo en el lugar en el que estaba, ¿sabes? Estoy con una jeva que hace 1500 cosas por mí y obviamente él las asumía como que es normal y ya, como que él nunca tuvo que hacer un esfuerzo para estar conmigo, ¿sabes? Él nunca tuvo que conquistarme, él nunca tuvo que ser absolutamente nada. Y yo sí, y literal es como tú dices, fue un proyecto. O sea, va a sonar tan horrible lo que voy a decir, pero es en serio, yo lo hice. Yo lo hice y todavía hoy por hoy te podría decir incluso lo que él hace sin saber nada, porque es que literal fue un proyecto. Que estuvo mal, estuvo malísimo. O sea, yo tenía demasiada dependencia emocional también. Era como que. Y en el momento en que se termina nuestra relación, veníamos de muchísimas discusiones, muchísimas, y te podría decir que todas eran estupidísimas, y todas eran por mi culpa, porque todas eran por mi culpa, pero es que te lo juro que yo no podía más. O sea, amiga, a mí me podía llegar a molestar hasta si tomabas agua en un vaso transparente, en uno de color, pero es que yo estaba
es que mi cuerpo, eso después lo hablé en terapia, pero es que mi cabeza, mi cuerpo, mi alma, mi mente ya estaban como, mi vida, atiéndete, hasta cuando te hacen la loca contigo. Entonces era como si yo la tenía cerca, era demasiada paz, era todo está bien, porque está aquí al lado, está aquí. Pero ya él no estaba y era toda esta ansiedad, toda esta dependencia emocional 100%. Pero era porque obviamente yo venía de un año, porque ya era un año de mierda a nivel familiar por muchas cosas, de las que él nunca se enteró, más cargar lo que siempre había cargado en toda la relación. Verga, en algún momento mi vida, Porque ¿sabes? creo que esta pregunta ya te la hice, pero ¿Qué? nunca pensaste en decirle, mira, me está pasando tal Sí, el cosa. día que te... ¿Y por qué no lo, o sea, porque, a ver, te lo cuento porque al final cada ladrón juzga por su condición. Y yo soy una persona demasiado, no sé si la palabra sea comunicativa, pero yo me monté en el ascensor y como que no sabes lo que me pasó. Y así soy como, en verdad es con mi núcleo. Pero con mi novio soy un libro abierto, ¿sabes? Como que yo me pasa Claro, cualquier cosa y yo voy y le cuento. Entonces me cuesta imaginarme, porque cada ladrón juzga por tu condición, me cuesta imaginarme o sea, que tú tengas un problema tan grande con que esté absorbiendo tu mente, tu paz, tu energía, y que no le dijeras por qué, no te sentías lista para hablar del tema, o no sentías que él era la persona para hablarlo, o no sentías que él te iba a apoyar como debía. no, o sea, porque en mi cabeza era como minorizaba mi problema. Porque obviamente, María Teresa, te estás hundiendo por algo familiar, está pasando algo horrible, lo que sea, y él carga con también cosas. Como tú vas a, sabes? Yo me analizaba completamente lo que a mí me podría pasar, solo por comparar quizás las cosas por las que él había vivido, por las que le estaba pasando. Entonces yo sentía que yo siempre iba a poder, y claramente no. Y literal, o sea, y esto está en serio, esto o sea, se lo he contado creo que a todo el mundo cuando hablamos un poquito más a fondo de esto. Pero el día que nosotros terminamos un jueves, me acuerdo que fue un jueves solo porque los jueves son mi día favorito. Uy. Terminamos un jueves y yo el lunes de la siguiente semana, o sea, viernes, sábado, domingo, el lunes, empezaba terapia nuevamente. Y yo no le había dicho nada, o sea, yo ese jueves, que teníamos como una semana sin vernos probablemente, yo le iba a decir como que, o sea, voy a empezar terapia el lunes porque me está pasando esto, esto y esto, y estoy actuando de esta y esta y esta manera y siento que no puedo más. Y por esto yo necesito ir a terapia. Cabe acotar, ya lo había dicho antes, que nosotros veníamos teniendo bastantes discusiones tontas, donde él, obviamente él siempre advertía, porque esa era otra muy chévere que tenía él. Él advertía, tipo, cuando yo peleaba mucho, era como que estás peleando demasiado, me voy a cansar un día. Y yo, en mi mente, yo decía como, es que aparte tú también te vas a cansar. Esto es lo mejor. Es lo que yo decía en mi mente, pero yo por fuera decía como que, ok, claro, obvio, obvio, te vas a cansar de pelear. Yo no me cansé de mi salud mental desgastada aquí, pero no pasa nada. Tú te puedes cansar de que yo discuta, no pasa nada. Entonces, ese jueves, esto va a sonar demasiado película, pero me acuerdo que fuimos al cine. Y yo siempre tengo como unos llaveritos lindos en mis carteras. Y yo tenía una cartera que era un espejo con el llavero. Y estamos en el cine, yo siento que suena crack. Y yo, bueno, no me paro. Cuando nos vamos del cine, abro la... Y el espejo se había partido porque lo pisó un muchacho que pasó. Y yo le digo, ¡oh! Algo malo va a pasar. No puede ser, se partió este Y él y que espejo. sí, te voy a terminar. Y él me dice como que estás loca, no digas esas cosas, no sé qué cosa, bla. Salimos del cine, no sé qué cosa, él me acompañó hasta mi casa y me acuerdo que él me comentó como algo del trabajo, del sábado que tenía que hacer, algo, no me acuerdo qué era, y yo me molesté, yo le dije como que coño, ¿hasta cuándo esto? ¿Sabes? Y él como que se puso raro, intentó hablar conmigo, yo como que no le paré y ya, me acompaña hasta mi casa, cuando vamos en el trayecto a mi casa, él empieza a llorar como un loco y yo no entiendo qué pasaba y me quedo como, ¿por qué estamos llorando? Y él me dijo como que ¿Dónde estaban yo en quiero que ese entiendas que momento? tú eres
estábamos en un metrobús que me dejaba en mi casa, en la puerta de mi casa. Era de noche. Y él me empezó a llorar y me dijo como que, no sé cómo decirte esto, pero, o sea, tenemos que terminar. Me dijo, no puedo más, tenemos que terminar. Me quedo como no entiendo, ¿no? Yo me quedo como, o sea, no sé si te pasa o les ha pasado a las personas que nos están escuchando, pero como se te eriza la piel completamente, sientes un vacío aquí que no tiene explicación, sientes que el alma se está yendo de tu cuerpo. Yo me estaba muriendo. Yo le decía, no, estás hablando en serio, o sea, ¿qué estás diciendo? Me dijo, no, María Teresa, o sea, no puedo más. Y yo, impactada, o sea, impactada, muriéndome. Nos bajamos, mi mamá fue a abrirme la reja, porque yo tenía miedo de abrir la reja yo, porque siempre tenía miedo de abrir la reja yo de esa parte. Mi mamá va a abrirme la reja, estamos los dos en silencio, y mi mamá como que sube, y yo sigo de largo con él. Y yo le digo como que tú no estás hablando en serio, o sea, esto no es en serio. Digo, sí, o sea, yo no puedo más. Yo no puedo más, yo te lo dije que un día me iba a cansar y me cansé, no puedo más, yo no puedo seguir discutiendo. Y dijo una cosa que a mí me marcó la vida y gracias a Dios le hablé en terapia, porque si no lo hubiera hablado en terapia sería algo por lo que yo todavía sentiría que todo es mi culpa forever. Y fue que él agarró y dijo como que tú no me das paz ni me das tranquilidad. Yo no puedo estar con alguien que no me dé paz ni tranquilidad. Y yo, gracias a Dios, fue terapia el lunes, ¿oíste? Porque es que de verdad, o sea, a mí me dio una vaina. Y yo decía, wow. O sea, eso me hizo sentir sumamente mal, sumamente mal. Como que habías fracasado Y en tu proyecto. básicamente, y también, fíjate que en ese momento no lo pensé tan así, sino lo pensé como, Dios mío, pero si yo estoy tan en la mierda, ¿cómo es que te sigue preocupando? Es que tu paz y tu tranquilidad, o sea, en algún momento tú te has preguntado por mi paz y mi tranquilidad. En algún momento tú has dejado de minorizar y dar por hecho cómo es mi vida para creer que yo estoy bien y ya, y listo. Porque al final eso era lo que pasaba. Él daba por hecho que porque yo tenía amigos, que porque yo tenía mi familia que me amaba, que porque yo tenía mi trabajo, que porque todo estaba bien. Entonces era, o sea, mi cabeza en ese momento, fuera de todas las cosas horribles que pasaban, era como, es que aparte, y eso sí lo dije en terapia, o sea, yo le dije a mi psicólogo, o sea, es que aparte de todo, yo también soy responsable de tu paz y tu tranquilidad. De verdad, o sea, es en serio. ¿En qué instante, en 2 años y pico, 3 años de relación, tú te detuviste a pensar, María Teresa tiene paz y tranquilidad, María Teresa está bien? O sea, ¿en qué momento tú te quisiste sentar conmigo y preguntar, mira, Gea, ¿por qué tú estás peleando hasta por cómo respiras? Si tú sabes que hubo un cambio en mí y tú lo notaste y por eso te cansaste, porque nunca te importó la verdad el preguntar qué pasaba. Tú lo advertí. Mira, te cuento, gorda, me estoy cansando. Me estoy cansando. O sea, claramente, ajá, bueno, como para finalizar la pregunta, termina nuestra relación en ese momento. Yo la pasé bastante mal por un tiempo bastante largo. Gracias a Dios empecé terapia el lunes siguiente a eso. Eso creo que me ayudó bastante también. Pero la pasé sumamente mal porque fue como que se me cayera todo. Sentí que se me caía todo, sentí que también yo idealicé demasiado a una persona que en realidad nunca existió. Y eso también fue un error, también creo que fue parte de mis inseguridades y de todo esto. Y de sentir que yo tenía, que mi manera de estar con alguien era demostrar que, cuando en realidad no es demostrar qué. O sea, y eso me afectó bastante, la verdad me afectó bastante y me hizo entender las cosas de una manera completamente diferentes y me hizo darme mi lugar, porque no puedes estar con una persona que dé por hecho las cosas solo porque él pasa cosas diferentes. Y ok, digamos que en cierto punto yo lo permití, porque claramente todo lo que pasó allí fue porque yo lo permití,
Pero tú no tuviste ni siquiera el grado de decencia de verdad preocuparte genuinamente en si me pasaba algo o no, porque tú simplemente asumías que yo tengo que estar y ya para las que sean contigo. Pero tú estás para las que sean conmigo, ¿no? Yo lo permití, claramente. Pero era como eso, era como aprender a que la persona que quiera estar contigo va a estar, pase lo que pase, y va a entender tus matices, y va a estar en tus matices, y no es simplemente porque tú estés. Porque yo siento que obviamente entre todo lo que pasó allí, el yo jugar a ser la heroína y la salvadora de la vida de alguien, el precio de eso fue perderme a mí. ¿En qué momento concientizaste? O sea, tú mientras estabas en la relación, ¿sentías o en algún momento sentiste como que me estoy perdiendo? ¿O es algo que ves Sí. como cuando ves en retrospectiva? No, sí, o sea, desde ese noviembre, desde que lo hablé con Gil, ya yo estaba sintiéndolo. Y era algo que a mí me pasa algo mágico, diría yo, que ante cualquier situación en la que yo sé que ya no quiero estar, en la que yo sé que ya no pertenezco, en la que yo sé que ya no es mi lugar, es increíble como mi cuerpo, o sea, mi intuición y todo es como, y soy yo la terca, soy yo, no, eres loca, ¿qué te pasa? Me interesa, por favor, acuérdate de que en mi vida, cuando que te vas a casar, ¿sabes? Así. Y desde ese noviembre lo sabía. Desde ese noviembre lo sabía. Y, y una parte gigantesca de mí quería irse, gigantesca, quería irse, y una mínima no, y esa mínima fue la que decidió quedarse. Esa mínima fue la que decidió quedarse porque hasta en mi mente yo decía, prefiero que él me termine y yo quedarme con el dolor de que él me terminó y que no fui yo la que terminé esto. Claro, es como no cargar con la responsabilidad de, ¿Mm? al final cuando lidias con las De, consecuencias de una decisión, a veces pesa. Y aquí es como, uh-huh, o sea, en el momento cuando eso pesara era como, pero es que la decisión no fue mía. O sea, él fue el que lo tal cual, decidió, ¿sabes? tal, tal Mecanismo cual. de defensa. Y en lugar, en esa posición, yo prefería ser la víctima que la victimaria. Porque siempre me sentí victimaria en la relación. Siempre me sentí como que es porque tú peleas, es porque tú esto, es porque tú lo que sea, es porque tú. Ah, es porque tú tienes el carácter más fuerte, es porque tú eres más duro. O sea, la empatía en una relación definitivamente lo es todo y no está en una relación donde vive esa empatía. Porque claramente daba por hecho mi situación privilegiada, que no es una situación privilegiada, para mí es mi situación normal y Bueno, ya. sí, pero no por eso, o sea, no tiene una connotación negativa. Sí, exacto, en cierto punto. Entonces básicamente fue eso. Ese de noviembre ya yo sabía que yo no quería estar allí. Ese noviembre yo sabía que me había perdido. O sea, llegué a un límite. Para yo poder exteriorizarlo como lo exterioricé con Dil, es porque yo había llegado a un límite. Es porque yo sabía que yo estaba perdida. Y creo que una de las cosas que más me dolió después de que se acabó esta relación fue la cantidad de personas que me conocen de siempre y se dieron cuenta cómo eso me absorbió. Y se dieron cuenta literal de, wow, este chamo te robó. Y yo, o sea, en cierto punto, obviamente al principio no lo veía, después obviamente sí lo vi. Y es como una vez lo hablé, no recuerdo con quién, cuando estábamos hablando como de este tema, que creo que fue Dil incluso, que habló como del tema del vampiro emocional y todo esto. Y yo le dije como que, sabes, al final no pasa nada, porque esta es mi ciencia. Fino que la robaste un rato y guárdala en un frasquito, ve cómo la vas administrando a lo largo de tu vida. Pero esto es lo que yo soy, esto va a volver a mí porque es lo que yo soy. Y es así. Aunque en noviembre sabía que me quería ir, nunca me fui. Claramente tenía una dependencia emocional muy grande, pero ya ahí sabía que yo estaba perdida. O sea, sí podía sentir antes como poco a poco me perdía, pero yo sentía en mi cabeza que era como que no pasa nada, que estés perdiéndote, porque tú te consigues. Eso vuelve, tú sabes cómo volver. Y el precio fue no saber cómo volver. O sea, de verdad, yo me sentía
que no pertenecía a ningún lugar. Me sentía perdidísima. O sea, sentía como que yo puse en esa relación como todo mi valor. Y al ya no estar esa relación era como que ya no estaba mi valor. Qué duro. No sé si esto lo hemos hablado en los videos, pero tú y yo lo hemos hablado bastante, como de que al final uno va de patrones, de alguna manera. Y las personas que te gustan suelen ser por un patrón y bla, 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 toda esta historia. La pregunta a la que voy ya como para ir finalizando es, ¿en qué momento? Porque a ver, como que se acaba la relación y tú quedas rota, completamente rota y un poco perdida. Era como tenías un proyecto que era el que le habías puesto toda tu energía. Yo te voy a demostrar que yo soy la chama, yo te voy a mostrar que es una familia bonita. ¿Sabes? Ahí estaba tu proyecto, tu energía, tu tesis 100%. ¿En qué momento concientizas lo que te pasó para actuar de una forma distinta? O sea, ¿en qué momento dices, mira, yo aquí no era la novia, yo asumí el rol de la protectora, de la salvadora? Y eso, pues, ajá. ¿En qué momento dices, ok, este camino no me funcionó, voy a ser consciente que yo hice esto, que yo tenía este rol, que yo quería cumplir esta figura, y me voy a ir por otro camino para ver si me va mejor? Creo que, a ver, mi mamá no desde el principio, pero como desde ya avanzada nuestra relación, me acuerdo que una vez me dijo como que tú sabes que esta no es la persona para ti, ¿verdad? Sabes que esta no es una persona con la que tú vas a hacer vida. Sabes que no debería ser esa persona. Y yo lo único que pensaba era como que, ay, solo te tengo que demostrar que sí es la persona, mamá, por eso tú estás loca. Dios mío, demostrándole a todo el mundo todo. ¿Qué te parece? Qué horror. Pero, en el momento en que me di cuenta que cuando empecé en mi cabeza a quizás considerar el tema de los límites, a qué permitir y qué no. Creo que también esta relación para mí fue un antes y un después de lo que soy hoy. Y también me permitió el internalizar conmigo qué pasaba. O sea, ¿por qué yo sentía que querer era tener que salvar a alguien? ¿Por qué yo sentía que querer era tener que demostrarle a alguien que yo soy esa persona? Esa persona me va a querer, no me va a querer por un rol en específico, sino por el rol de que yo soy lo que soy María Teresa y punto. ¿Sabes? Y no tener que tengo que demostrarle a nadie nada. Yo no tengo que hacer nada para que me quieras ni para que te quieras quedar. Entonces es como, y que yo sí merezco recibir cosas, yo sí merezco ser querida bonito, yo sí merezco todo lo que uno quiere, la verdad, en una relación. Y en esta relación yo no me sentía merecedora de nada de esto. Mi rol era el rol de dar, estar y asumir mi posición. Y él estaba muy cómodo allí, pero él nunca fue una persona que fuera quizás lo que yo fui, me explico. Y quizás en cierto punto yo sí quería que lo fueras. Quizás en cierto punto yo sí quería que fueras tú el de iniciativa en muchas cosas. Quizás en cierto punto sí quería que fueras tú el que me hiciera sentir protegida y resguardada en situaciones. Que fueras tú la persona que yo pudiera contarle mis cosas y sentir que ibas a ser mi apoyo y no sentir más bien que podías minorizarlo como ese tipo de cosas. Ahí fue cuando, de verdad que por eso yo digo que esta relación fue un antes y un después de mí, porque uno fue un dolor que no le deseo a nadie y es un dolor que gracias a Dios ni me acuerdo, menos mal. Y dos, Yo sí me acuerdo. ay amiga, qué horror, pero gracias por estar ahí, ¿ok? Y dos, porque es como lo que ya no quiero, porque no lo quiero y no lo merezco. Ya, y ahora sí, con esta sí voy a finalizar. Me llama mucho la atención en general, en tu historia, en cualquier historia, el mundo de, o sea, todo lo que son como las percepciones, a la perspectiva que tenía Okay. cada quien. En algún momento ustedes, una vez finalizada la relación, un momento con menos dolor encima, hablaron de esto, porque, o sea, por lo que escucho es como tú cuentas en plan de, yo no le quería contar porque yo sentía que su historia era más importante y yo sentía que él, no sé, no le iba a dar valor a las cosas que yo decía. Y también por lo que dices, es como tú sentías que
o bueno, no sé si tú lo sentías o él te lo dijo explícitamente, pero era como que tú tienes una vida completa, o sea, tú tienes tu red de apoyo, tienes todo, tú no necesitas ayuda, porque ya tú estás perfecta. Al final es como mucha percepción por aquí y por allá. Algún día se sentaron a hablar y dijeron, mira, esto es lo que yo pensaba, esto es lo que tú pensabas. No en No, plan de volver, en plan de entender qué pasó. no, años después, como que sí hablamos y nunca tocamos ese tema. O sea, la verdad, como que sí tocamos el tema de cuando ya no estábamos juntos y yo quizás sí hice medio saber el tema de yo no estaba nada bien y tú nunca te diste cuenta, pero no lo entré tan a profundidad. ¿Okay? Fue como yo no estaba bien y tú no te diste cuenta, e incluso yo tenía que sanar muchas cosas que tenía y eso lo reflejé en nuestra relación, eso sí se lo comenté y todo esto. Y estaba desde el punto de vista de él que de verdad pensaba su cabeza que él estaba con la princesa Diana, que no le pasaba nada, solo ver cómo el mayordomo se le quemaba el pan, mientras que el plebeyo necesitaba limpiar el estiércol del caballo, algo así. Entonces, sí eran percepciones completamente diferentes, porque igual también lo vimos, creo que también sí hablamos del tema de que yo le dije que yo sentía que tenía que dar demasiado para que él estuviera ahí, y él lo veía como más bien, tipo que él tenía que luchar para llegar a donde yo estaba, y yo, perro, si tú luchas así, pero bueno, nada, amiguito. Muy bien, parte Mario Casas. Bueno, amiga, vamos a cerrar esto diciendo que cada quien está viviendo su historia, que cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene y, y ya. Te agradezco que hayas abierto tu corazón porque, bueno, a ver, yo sé que esto para ti en su momento fue muy importante, fue muy doloroso. De hecho, tú no me comentaste que habían terminado hasta meses después. Me acuerdo perfectamente, llamada telefónica, esto es un bono, llamada telefónica, sí, no me acuerdo ni por qué, nosotros ni siquiera hablábamos por teléfono, pero fue como, es que me está pasando algo muy fuerte, ajá, pero ¿qué te está pasando? Se le llamaba teléfono Eric, es que y Mario hablar, solo Casas, llorar. claro, fue como Mario Casas me terminó. Y fue como, ¿qué? Porque además, 3 años de relación, cuando tienes 20, es como que esta gente tiene una vida, ¿sabes? Y eso, yo sé que en su momento para ti fue muy fuerte, que fue un despecho muy heavy. Eh, Al mismo tiempo fue un despecho para ti transformador, que creo que te hizo ver muchas cosas que al final yo creo que uno tiene su mochilita con las cosas que carga y en las relaciones de pareja lo vas viendo. ¿Sabes? Como que, ok, tengo un tema de inseguridad, ok, tengo un tema de que soy mamá luchona con mis relaciones y cosas así. Yo creo que él te mostró mucho eso y en este video, por lo menos, creo que me quiero quedar con eso, ¿sabes? Me quiero quedar con que al final tú saliste de ahí convertida en una persona completamente distinta y distinta para mejor. Así que se le agradece a Mario Casas tu participación especial para pulirte de alguna manera, para pulir esas cosas que tú tenías que ver para poder trabajar. Si no lo hacía Mario Casas, lo iba a hacer Pedro Pérez, lo iba a hacer Zac Efron, ¿sabes? Pero eso estaba en ti y había que de alguna manera trabajar. Así Creo que eso, que amiga, muchas gracias. agradezco que hayamos hablado de este tema, amiga, porque siento que es importante a veces hablar de lo que uno lidia en algunas relaciones que tienen que ver con respecto a salud mental, este tipo de cosas, y de las percepciones y los puntos de vista de cada uno. Agradezco que haya sido contigo y todas las preguntas, porque sé que este es un tema que tú querías hablar, y la verdad que yo también en cierto punto, porque creo que es importante hablar de este tipo de cosas, porque sé que vamos a conectar con muchas personas. Si no era Mario Casas, obviamente iba a ser cualquier otra persona que sacara alguno de mis demonios o miedos internos que estaban. Y al final lo importante de cuando pasas por este tipo de cosas en una relación es saber con qué te quedas y con qué no. Y siempre mantener quizás lo que tú eres, porque eso nunca te lo van a quitar, aunque uno piense que sí. Perfecto, amiga. Muchas gracias. ¡Lo logramos! Esto no es un podcast. Y se pueden suscribir y darle like a este video y compartirlo y mencionar a su amiga que necesita escuchar esto para salir de ahí. Bueno, besitos.
Te quiero, gracias. A ti, bye.